Nosotros aquí queremos tomar este momento para saludar a aquellos que están conectados, que el Señor les bendiga, a aquellos que nos ven en nuestro canal de YouTube, en nuestra fanpage, o aquellos que nos escuchan en nuestros podcasts en Spotify. Que el Señor les bendiga. ¿Y qué tal si todos los presentes les brindamos un fuerte aplauso a todos los que están conectados y les decimos muy bienvenidos? Muy bien, queremos compartir esta palabra, esta tercera entrega del poder de una vida encendida. ¿Sí? ¿Habrá alguien aquí que tiene hambre y sed en esta mañana de la palabra del Señor? Qué bueno, vamos a compartir esta palabra, este mensaje. Y este mensaje, digamos, viene a cerrar esta serie de la cual estamos hablando, del poder que hay en una vida encendida. Hay un poder de transformación, de bendición. La iglesia necesita liberar ese poder, por eso hemos hablado al principio de esta serie de Gedeón y cómo es importante alegóricamente romper esos cántaros que impiden que nuestra luz brille. ¿Sí? A veces esos son obstáculos externos, ¿no? Pero luego también hablamos la semana pasada de que nuestra lámpara esté llena, porque esos serían los obstáculos internos, aquellos que hacen que nuestra falta de comunión con Dios nos impida brillar como deberíamos. Pero yo estoy seguro que ustedes han tomado esta palabra y han orado y han llenado sus lámparas. ¿Cuántos dicen amén? Y esta ha sido una semana de comunión profunda. Y aquí está, cuando nosotros comenzamos a brillar, sucede esto, que nuestro testimonio es cada vez más fuerte. ¿Cuántos de ustedes están orando por esas personas, por esas 5 personas? Estamos unidos en esta campaña que se llama Cada Corazón. ¿Habrá alguien aquí que está orando por esto? Levánteme su mano. Gloria a Dios. Qué bueno. Esto es sumamente importante y aquí es importante para nosotros también aprovechar a explicar una parte muy, muy significativa de esta enseñanza, que es la lucha espiritual que se desata. Hay una guerra espiritual que es inevitable. Y, digamos, hay personas que sufren opresión, pero ellos no están en guerra espiritual. A veces los que sufren opresión tienen que ver con que hay una puerta abierta, ¿no? Hay algo en lo cual una persona puede incurrir en las tinieblas, puede buscar en las tinieblas, puede sufrir una opresión espiritual. Bueno, esto, si bien es una opresión, es un choque espiritual, no necesariamente es una guerra espiritual. Está sufriendo opresión. ¿Y uno puede vencer? Claro que sí. Vas a orar, vas a vencer, en el nombre de Jesús estás hecho para vencer. ¿Sabías esto, no? El poder que está en nosotros es inmensamente mayor y superior a cualquier poder de las tinieblas. Es el Espíritu Santo el que está en ti. Y ese poder es el que levantó a Jesús de entre los muertos. Por lo tanto, no hay poder más grande que la presencia de Dios, y eso está en tu vida, ¿sí? Y como el Señor está contigo, no hay manera de que el enemigo pueda hacerte frente. A veces uno sufre de opresión, sufre algún tipo de conflicto espiritual, pero no tiene que ver con la verdadera guerra espiritual. La lógica de la guerra espiritual se desata cuando uno empieza a servir al Señor. Cuando vos querés orar por una persona, querés darle testimonio a alguien, querés evangelizar, básicamente ahí es donde se recrudece esta guerra espiritual, es ahí donde empezamos a ver las garras del enemigo. Cuando vos querés sacar una persona que está sometida bajo el poder de las tinieblas, ahí es donde vas a ver la reacción del enemigo. Y si esto no te ha pasado todavía, probablemente esto te va a suceder tarde o temprano, porque todos nosotros queremos ser muy relevantes para el reino de Dios. ¿Sabías esto? Hay personas que, digamos, a lo largo de los años de su vida espiritual van a ser muy relevantes para el reino de Dios. Y directamente proporcional, así será de relevante, pero en sentido negativo, para el reino de las tinieblas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque lo que hace es quitarle rehenes a las tinieblas. Básicamente esto es la evangelización. Satanás tiene cautivos a las personas en este mundo. Y mientras más quieras dar testimonio, mientras más quieras compartir el evangelio, mientras más te intereses por otras personas, más vas a entrar en guerra espiritual. Y encima, esto es algo que a Dios le agrada. Hay luchas que vas a tener, vas a vencer y vas a crecer. ¿Sí? Y mientras más vas a dar testimonio, mientras más compartís, mientras más le hablas a alguien del Señor,
más confrontación va a haber. Y sobre todo, si esa persona está muy sometida bajo las tinieblas, ¿sí? Sobre todo si es una persona de influencia, si es una persona que está sometida bajo las tinieblas, probablemente tu guerra espiritual se va a desatar con poder. A veces nos confundimos qué es la guerra espiritual. La guerra espiritual sí existe, las dimensiones las confundimos, no es una guerra simétrica, ¿sí? Más bien, Satanás tiene un tipo de guerra, tipo guerrilla contra el reino de Dios. Esto es como hemos visto en muchos grupos guerrilleros que atacan ejércitos regulares, pero no los pueden enfrentar directamente, porque es asimétrico, son pequeños grupos, tienen armas muy inferiores, no podrían enfrentar una guerra armada, ¿sí? Hemos visto esto en el conflicto de Medio Oriente, lastimosamente, tristemente, el 7 de octubre del 23, Hamás ingresó y se llevó muchos cautivos. Los datos son terroríficos porque entraron y mataron 1.219 personas registradas y se llevaron cautivos 251, algunos de ellos los tuvieron 2 años cautivos y los liberaron después de muchas presiones, un acuerdo. Ahora en el octubre pasado tuve el privilegio, me invitó la Embajada de Israel a un evento que hicieron acá en Mendoza y fui a celebrar con ellos el 7 de octubre y oramos juntos para la liberación de todos los rehenes. A los pocos días terminaron de liberar a los 20 rehenes que faltaban y todavía tienen que entregar cuerpos, pero este es el punto, que así operan las tinieblas, ¿no? Así operan, tomando rehenes, tomando cautivos, cautivando a la gente, cautivando las mentes de las personas y sometiéndolas. Y vos no entrás en una guerra espiritual fuerte, directa, con una potestad, no le pisás los talones a una potestad, a menos que estés evangelizando y que te metas con alguien, con una persona que está muy cautiva, porque esto es la lógica de la guerra espiritual, es como esperar que cuando vos querés liberar un rehén, los captores no peleen contigo. Claro, vos querés liberar un rehén y vas a ver la agresividad, pero como te expliqué recién, haciendo una comparación muy real, porque considero que todo esto de Hamás y muchos grupos que practican los secuestros son inspirados por el infierno, ¿sí? Creo que esto es una realidad también. Hay una digamos, una simetría o una comparación espiritual de lo que hace Satanás, de lo que hacen las tinieblas con las personas que, digamos, están tomadas, sus mentes están tomadas y están bajo el poder de las tinieblas. Así que si en esas 5 personas que estás orando, en esta campaña de ayuno y oración, si en estas 5 personas tenés a alguien muy sometido por las tinieblas, tenés a alguien que su mente está muy cautiva, sus posibilidades de ser libre están reducidas porque Satanás tiene una intencionalidad. Bueno, yo te traigo una palabra muy aplicable, es una historia muy precisa para entender qué vamos a hacer, cuál es el poder que te respalda, porque yo te traigo una buena noticia en esta mañana: Dios está de tu lado, el Señor está de tu lado y no hay poder más grande que el poder que está en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo, y no hay persona que esté cautiva que no pueda ser libre si dejás que Dios use tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? Así que vamos a aprender hoy acerca del primer caso de evangelización del apóstol Pablo. Aquí voy a encender eso, acá está. Y vamos a leer juntos esta escritura en Hechos capítulo 13, versículo 4. Este es el primer viaje apostólico que hacen Bernabé y Pablo. Salen de una iglesia, muy linda iglesia que figura en las Escrituras, la iglesia de Antioquía, de Pisidia, en el norte de Israel, en el norte del Líbano, hoy es territorio de Siria. Desde allí salen embarcados porque el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esta palabra? Ellos obedecen y se van a ese primer lugar, se van a la isla de Chipres y de ahí pasan a Pafos. Y lo que vamos a leer ahora sucede en este contexto. Y lo que se encuentran es una guerra espiritual tremenda. Así que vamos a leer juntos. Dice la palabra del Señor: Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre.
Al llegar a Salamina predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero. Alguien diga conmigo hechicero. ¿Qué hacemos con esto? Cuando hay un rehén de las tinieblas y hay un hechicero que lo custodia. Se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío. Atención con estos, son datos muy importantes. No hay peor cosa que alguien que se quiera hacer pasar como bueno cuando es malo, ¿sí? Un impostor que dice yo soy profeta del Señor y en realidad es un hechicero. Dice un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador, era un procónsul romano, Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo, escuchen estos detalles, un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se le oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y dijo: hijo del diablo, ¿sí? Miren qué linda frase para utilizar, ¿no? Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. ¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Alguien diga conmigo ceguera espiritual. Aleluya, me encanta esta parte. Y sigue diciendo, al instante cayeron sobre él sombras y oscuridad. Y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de las enseñanzas acerca del Señor. Vos acabás de leer conmigo esto. El gobernador creyó. ¿Sabés qué significa esto? Que un día vos y yo veremos en el cielo a este gobernador Sergio Paulo. Lo veremos ahí, un gobernador romano en Pafos que creyó en el Señor, un hermano en Cristo. No iba a creer en Cristo porque había un brujo que lo tenía como rehén espiritual, ¿sí? Pero gracias al poder que habita en nosotros también, el poder que está sobre ti, sobre mí, que estaba en el apóstol Pablo, gracias a ese poder, esa persona pudo ser libre. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos celebran esta grandiosa maravilla del Señor? Algo tremendo te ha dejado el Señor, nos ha dejado a vos y a mí, algo que debemos usar y algo que tenemos que aprovechar en estos días que estamos orando por esas 5 personas, que estamos sumados a esta campaña, a cada corazón, que estamos orando por nuestro país, que estamos orando porque Dios nos ha dado una autoridad espiritual. El que está en ti es mayor que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? El que está en nosotros es poderoso. Y esto es muy importante. Uno tiene que llenarse de esta verdad, echar fuera cualquier temor y aprovechar estas bondades del cielo. No podemos vivir como quien no tenemos autoridad. Esto es madurez espiritual. Tenemos que vivir sintiendo que el Señor está de nuestro lado. Por favor, tocale que está al lado tuyo, ¿sí? Decile, convencete, decile amén al pastor, ¿sí? Convencete de esta verdad, llévate esta verdad. Muy bien, vamos a aprender algunas cosas aquí. ¿Estamos preparados para esto? ¿Sí? Vamos a aprender algunas realidades espirituales, algo que nos va a hacer muy bien. Número 1, el poder transformador. La revelación de Saulo a Pablo. Notaron que en este pasaje es la primera vez que a Saulo de Tarso se le dice Pablo. ¿Sí? Se le dice Pablo. ¿Sí? Le cambian el nombre. Y Saulo, que quería decir grande, ahora se le dice Pablo, pequeño. Porque para que el poder de Dios fluya en tu vida, tendrás que menguar. Aleluya. Tendrás que hacerte pequeño. Tendrás que rendirte. Y así que el apóstol Pablo, ahora pasa a ser Pablo aquí en Pafos. En plena guerra espiritual se lo nombra, se le pasa de Saulo a Pablo. Se lo nombra así en las Escrituras. Se hablaban de él como Saulo, 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 pero en este pasaje podemos ver esta transición, ¿no? Alguien que mengua en su yo interior para dejar que Cristo brille y de alguna manera ganar autoridad espiritual
en tu vida personal significa que vas a rendir todo aquello, y hemos hablado de esto la semana pasada, vamos a rendir todo aquello que Dios espera que rindas delante del Señor. ¿Sí? Esas cosas que sabés que tenés que rendir, los vas a rendir y vas a ganar y vas a crecer cada vez más en autoridad espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? Esto es sumamente importante porque así es que crecemos y así es que avanzamos en niveles de fe, rindiéndonos al Señor. Pero yo quiero llevarte al momento donde donde Saulo se convirtió en Pablo. Ustedes conocen la historia y quiero conectar esto con esta historia que estamos viendo aquí de cómo él va a ser una persona que derriba a las potestades locales, él va a ganar autoridad espiritual, va a echar fuera demonios, pero mucho antes Saulo de Tarso era un gran perseguidor de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan esta historia? Saulo era un perseguidor, un tipo que era religioso. ¿Se puede salir de la religiosidad torcida, esa religiosidad? Sí, se puede salir. Cuando uno se rinde por completo, uno puede ser lleno del Espíritu y cambiar la forma de pensar. Saulo de Tarso pasó años antes de empezar a predicar. Se fue al desierto de Damasco, estuvo en comunión con el Espíritu Santo, llegó hasta Jerusalén, donde habló con los apóstoles. Y cuando lo escucharon ministrar la Santa Cena, usted parte el pan, sirve el vino tal como lo hacía Jesús, estuvo con Jesús. Y lo reconocieron, le dieron la mano, la diestra de bendición, reconociendo que el mismo Señor Jesús se le había aparecido a él también. Algo que los apóstoles habían experimentado porque ellos vivieron estas experiencias de que Jesús resucitó y se les apareció a ellos. Y a Saulo también, pero a Saulo se le apareció de una manera diferente. Saulo era un perseguidor, iba a Damasco para capturar a más cristianos, pero cuando iba en el camino se le apareció el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios defiende a la iglesia? ¿Sí? El Señor cubre a la iglesia, defiende a la iglesia. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia clama al Señor, hay una defensión celestial, el Señor pelea por nosotros. Y esto hay que saberlo, es muy importante, pero hay 3 niveles de victoria que el Señor nos da cuando la iglesia ora, ¿sí? Y hay 3 niveles, y nosotros queremos el tercer nivel. Y acá está, ¿no? Esto me encanta, porque el primer nivel es la victoria menor. Dios nos defiende, hay alguien que nos puede atacar, hay a veces ideologías que atacan la iglesia, hay personas que defienden estas ideologías, hay pensamientos adversos al evangelio. Nosotros oramos y esto se va a caer, como está sucediendo en nuestro país, si ustedes se han percatado de esto. Y las ideologías se van a caer, los pensamientos adversos se van a caer, pero no siempre las personas que están impulsando esos pensamientos cambian de forma de pensar. Pero al menos si la iglesia queda libre para predicar el evangelio, al menos ya será una victoria. Si ustedes pueden interpretar esto que digo, será una victoria, pero hay victorias mayores, ¿sí? También es una victoria, es una victoria y es mayor aún el segundo nivel de victoria cuando no solo se frenan los embates en contra de la iglesia, sino que se arrepienten del mal camino y se convierten en aquellos que eran opositores a la iglesia. Entonces es maravilloso cuando uno ve que gente que antes estaba en contra de la iglesia, que pensaba en contra de las cosas del Señor y de pronto se convierte, ¿sí? Se convierte a Cristo. Esto es maravilloso. Pero el tercer nivel es el nivel de Saulo de Tarso. Este es el nivel más alto por el cual todos tenemos que orar. Es el nivel donde no solo se detienen los ataques en contra de la iglesia, no solo se convierten, ¿sí?, como el segundo nivel, sino que el que se convirtió empieza a servir a Cristo. Este es el tercer nivel y el más alto de la transformación y del poder de la guerra espiritual. Cuando vemos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí? No es que estamos atacando a las personas, sino que atacamos lo que está detrás de las personas, ¿sí? Atacamos esos demonios, sujetamos esas potestades. Y a las personas, claro, las bendecimos para que se conviertan. Y Saulo de Tarso sufrió una conversión tremenda. Él se convirtió con una ceguera. Alguien diga conmigo ceguera. Así que él sabía el poder de la ceguera.
¿Te ha pasado alguna vez tener alguna ceguera momentánea, aunque sea unos segundos? ¿Sí? ¿Habrá alguien que le sucedió esto? Mira, algunas personas lo ha vivido. Acá también, miren qué bien. Bueno, qué bien no sería la mejor expresión, ¿no? Pero que esto, digamos, si te ocurrió, vos sabés lo desesperante que es. La ceguera te pone una pausa, ¿sí? Y a veces Dios ministra en estas cegueras. Mi papá me enseñó a soldar, me enseñó muchos oficios. Mi papá era un hombre que conocía de todo. Entonces, cuando tenía unos 13, 14 años, me dijo, hijo, vas a aprender a soldar. Y lo primero que me explicó, ¿sí? Habrá algún metalúrgico aquí que se dedica a la soldadura y entiende sobre esto. Hay algo que tenemos que saber. Me dijo, vas a usar esta máscara, el elemento número 1 para poder soldar, si no te vas a quedar ciego. Así me amenazó y yo, por supuesto, obedecí los primeros minutos, obviamente, ¿no? Después que mi papá se fue y me dejó practicando ahí para hacer una costura correcta y prolija, ir tomándole el pulso a la soldadura. En ese momento era un solo tipo de soldadura, con arco. Ahora hay distintos tipos al alcance de todo el mundo. En aquel momento esto era lo más común, la eléctrica. Y le metía yo eléctrica ahí, mi papá se iba, claro, hasta que vos no te acostumbras, con esta máscara no se ve nada, ¿no? Hasta que el arco empieza y no le podía agarrar, así que me sacaba la máscara, abría los ojos y le metía. Y al rato me fui por ahí y me dio el aire en los ojos y me quedé ciego unos instantes. Y dije, nunca más voy a desobedecer a mi papá, ¿sí? Nunca más. ¿Por qué razón? Porque la ceguera es desesperanza. Unos segundos es una desesperación. Creo que es mucho peor la sensación que el síntoma en los ojos. Porque vos decís, caramba, ¿qué me está pasando? Sentís que se te termina todo, ¿sí? Y sobre todo, en el caso de Saulo de Tarso, que es Dios quien le habla, y dice, ¿por qué me persigues? Él sentía que se le terminaba todo aquello por lo que había peleado, se dio cuenta que estaba en contra de Dios, estaba peleando en contra de Dios y que tenía que cambiar de bando. Se dio cuenta y reflexiona, y él se va ciego hasta que viene un profeta para que se le caigan esas escamas de los ojos y él puede ver. Y en ese periodo de ceguera espiritual, por esa ceguera, él pudo empezar a ver con los ojos espirituales. Porque en realidad lo que él tenía es que podía ver bien con sus ojos físicos, pero vivía en una ceguera espiritual. Pero Dios lo ciega de sus ojos físicos con tal de que él pueda ver con sus ojos espirituales. Y esto es lo que vivió Pablo. Entonces, en esta experiencia, como él lo vivió, como él siendo un gran opresor de la iglesia, como él siendo un falso predicador de las buenas nuevas, porque él defendía la religiosidad, defendía algo incorrecto, entonces tiene cierta compasión con este brujo y hace una oración y le declara una ceguera. Toma autoridad espiritual, le dice a este brujo, le dice, te vas a quedar ciego, te bendigo con una ceguera. ¿Sí? Básicamente. Vas a andar a tientas, las expresiones no parecen muy lindas, dice hijo del diablo, ¿verdad? Ahí lo confronta directamente, pero la cuestión, el final era que este brujo tuviera una oportunidad de conocer a Dios, de que, así como él la tuvo, ¿no? Que tuvo varios días, y fíjense que es puntual lo que dice el apóstol Pablo, porque dice, vas a estar unos días así, vas a estar buscando quien te ayude, porque este es el poder del Evangelio. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder. Alguien diga conmigo poder, ese poder está en ti. Ese mismo poder está en ti. Lo que el apóstol Pablo hizo fue darle una oportunidad a ese brujo. Le dio una oportunidad, lo ató, lo cegó y le dijo, vas a vivir lo que yo viví. Vas a tener una oportunidad en oscuridad de arrepentirte. No sabemos si Elima se arrepintió o no, pero la oportunidad la tuvo. Al igual que el apóstol Pablo, la oportunidad la tuvo. Y esto me parece extraordinario. Pero vos y yo tenemos autoridad aún para atar a los brujos que operan tratando de defender los rehenes que han tomado las tinieblas. Vos y yo tenemos esta autoridad y podemos atar aún a los que operan para darles una oportunidad de que conozcan a Cristo, porque este es el fin de la guerra espiritual, que los rehenes sean libres. Este es el fin,
que la gente pueda ver la luz de Cristo. No hay otro fin. La guerra espiritual y el respaldo de Dios sobre tu vida, el poder de Dios se activa cuando luchamos esta buena guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? Número 2, la oposición estratégica. Las tinieblas se interponen entre el buscador y la libertad. Esto es así. Dice la palabra que Sergio Paulo era un hombre inteligente, lo dice, ¿sí? Lo muestra, era una persona inteligente, buscaba cómo poder escuchar el Evangelio, le interesó. Y vos tenés que saber esto, no importa qué tan inteligente sea la persona, si es rehén de Satanás, nunca podrá escuchar el Evangelio. ¿Sí? No importa qué tan inteligente sea, no importa qué tanta capacidad tenga, Sergio Paulo probablemente era la persona con más autoridad sobre la isla, con más capacidad intelectual, con mayor influencia, y así todo no podía escuchar el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque había ahí un emisario de las tinieblas. Y vos tenés que saber esta otra realidad, sumada a esta que te digo, tenés que saber esta otra realidad, que Satanás se interpone, que todas tus palabras, que cuando das testimonio hay una interferencia espiritual, ahí está la guerra, hay una interferencia. Las tinieblas se interponen entre la persona y tu mensaje, el testimonio que vos das y esa persona, hay una interferencia espiritual. Y fíjense cómo aquí el apóstol Pablo la desenmascara. Dice, hay una identidad dual entre este brujo. ¿Por qué razón? Porque era un falso profeta, ¿sí? No solo estaba allí por accidente, su presencia junto al gobernador era una posición de influencia y control que utilizaba para procurar apartarlo de la fe. Él estaba intencionalmente allí y el apóstol Pablo es muy directo con esto porque va a desenmascararlo. Digamos, ambos nombres, su sobrenombre era Bar Jesús y su nombre era Elimas, mejor dicho, que significa, Bar Jesús significa hijo de Jesús o hijo de salvación. Ese era el nombre. Mientras que Pablo lo desenmascara y le dice hijo del diablo porque le dice justamente, le da la revelación concreta. Él se enmascaraba, él trataba de tener una imagen mientras se infiltró. Bueno, este gobernador quizás buscaba lo bueno, buscaba a un profeta real y este se infiltró como un profeta y era un brujo, y viene el apóstol Pablo y lo desenmascara. Él estaba tratando de solaparse, de esconderse, y las tinieblas muchas veces operan así, no son directos, no son muchas personas que operan bajo el poder de las tinieblas, a veces ni lo saben, a veces son conscientes, a veces no, y muchas veces tienen estos camuflajes, a veces parecen buenos pero no lo son. Aquí estaba Bar Jesús tratando de escudarse en quien no era para tratar de mostrar una cara que no tenía, ¿no? Que era una persona buena. Pero la palabra del Señor dice, y esto es muy claro, que el Dios de este mundo cegó el entendimiento, ¿sí? Eso también, la ceguera espiritual de parte de Satanás está sobre los rehenes espirituales para no dejarlos ver esta luz. Esa interferencia es real. Entonces, cuando Elimas estaba trabajando en esto, el apóstol Pablo lo desenmascara, derriba todo esto, porque es parte de lo que nosotros hacemos como hijos de Dios, es dar a luz cuando mostramos qué es lo correcto y qué no es correcto. Cuando traemos la verdad de las Escrituras, entonces la luz de Cristo se puede ver. Por favor, si vienen los adoradores por aquí, se los voy a agradecer. Vamos a adorar al Señor suavemente, pero yo quiero terminar con este punto, aquí donde Dios nos llama a desatar nuestra autoridad espiritual, a liberarla, a usarla, a hacer lo bueno respecto a esto. Yo no sé por quiénes estás orando en esta semana, pero mientras más autoridad y influencia en este mundo tenga, esa persona será, tendrá más captores tratando de mantenerlo como rehén. Tendrás más demonios custodiándolo. Mientras más autoridad en este mundo tenga, mientras más influencia, mientras más poder. ¿Por qué razón? Porque Satanás va estratégicamente sobre esas personas, ¿sí? Va estratégicamente sobre las personas que están en autoridad.
Sí, que están sobre un monte, para el que tiene oído que oiga, para aquellas personas que están sobre el monte de la finanza, sobre el monte del gobierno, sobre el monte de la familia, esas personas, ahí va Satanás detrás de ellos para cegarlos, para tenerlos como rehén, para decirles mentira por verdad. Entonces, aquí es donde la iglesia debe usar esa autoridad espiritual. Y es muy importante que la use. Vengan todos los adoradores, si son tan amables, vengan todos por aquí. Y el llamado, nuestra misión, claro, es esta, es hacer estas tres cosas que te voy a mostrar acá. Pero no se hacen en nuestra fuerza, se hacen, y este es el pasaje que te dejo, y espero que lo puedas anotar junto con esta enseñanza, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es una pelea que se hace en el espíritu. Es una pelea espiritual que se hace en el espíritu. Y voy a dejarte tres cosas que le ruego al Señor que nosotros podamos aprender, orar esta semana por esto y desarrollarlo. Número 1, la intercesión profética. La intercesión profética es importante. ¿Qué es esto? Es cuando vos podés orar y discernir. Orar por alguien y empezar a tener revelación. Mirar a una persona, orar por alguien, orar por una persona que está cautiva por las tinieblas, por esos que parecen que es imposible que vengan a Cristo, sobre todo por los imposibles, y empezar a orar con revelación. Y Dios te va a mostrar, ¿sí? Dios te va a mostrar, va a traer revelación muy específica. Vas a soñar, vas a ver, vas a tener visiones. Cuando se activa la intercesión profética, te viene a la mente por qué orar. Te viene a la mente que ese que está al lado no es un profeta, que es un hechicero. Toda la revelación te viene porque vos tenés intercesión profética. Esto le pasó al apóstol Pablo. En realidad el apóstol Pablo lo vio y se dio cuenta por la revelación que tenía. Pero a veces nosotros necesitamos orar con revelación. Y sin oración, sin intercesión profética, muchas veces miramos en un plano natural, un plano humano, y nos cuesta ver lo sobrenatural. Pero yo quiero proclamar esto sobre tu vida si estás preparado para esto. Yo quiero proclamar que se activa la intercesión profética en este ministerio. Una intercesión diferente, donde vas a orar y vas a recibir revelación, donde vas a clamar y Dios te va a mostrar cosas, te va a venir a la mente. Acá hay mucha gente que tiene dones proféticos, hay profetas en nuestra iglesia como mi esposa, pero no todos tienen intercesión profética. Pero este es un tiempo de upgrade, un tiempo de crecimiento, de subir de nivel. Es un tiempo de activar este tipo de herramientas espirituales, porque si vamos a orar por rehenes, la intercesión profética es un arma poderosa, es un arma potente en el reino de Dios, es un radar que todo lo detecta. Es un radar que te muestra las cosas, te muestra los misiles desde que están saliendo de la tierra del enemigo. La intercesión profética es poderosísima y vos y yo tenemos que orar por esto. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos quieren esto? Porque esto es lo que se viene ahora, intercesión profética. Y acá viene más, autoridad declarada. Cuando el apóstol Pablo le suelta la palabra, bueno, el Señor Jesús ya lo dijo. Tenemos autoridad para atar y desatar. Lo que atemos en el cielo lo que atemos en el mundo espiritual será atado en la tierra, ¿sí? Lo que desatemos en el mundo espiritual será desatado en la tierra. No, el Señor Jesús lo explicó clarísimo. Es una autoridad que se la dio a la iglesia. ¿Cuántos son iglesia aquí? Esa autoridad está en ti. Quizás nunca la has usado, pero cuando vayas a orar por algunas personas que necesitan ser libres, vos podés atar y desatar, vos podés libertar, vos podés hacer uso de la autoridad espiritual. Hay una autoridad en tu boca que tenés que usar, hay una autoridad que tenés que usar sin temor. Cuando vos estás en el Espíritu, cuando vos estás en oración, cuando vos estás conectado con el Señor, la autoridad fluye, la autoridad crece y es importante utilizar esta autoridad espiritual. Yo quiero proclamar algo sobre ti, que tu autoridad crece. Que lo que vas a declarar crece, que todo lo que ates en el mundo espiritual será atado en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo que desates en el mundo espiritual también será desatado en la tierra. La vas a usar a esta autoridad y te dará muchos resultados para la gloria del Rey. Y acá viene esta tercera, que es la más importante. Fe en el poder transformador. Este procónsul no se hubiera convertido si alguien no usa la autoridad.
Esta era una persona que quería. Mira, el mundo entero está lleno de gente que quisiera conocer a Dios, que te ve a vos y dice, yo quiero una vida en paz como la que vos tenés. Quiero una vida bendecida, quiero una vida llena de la presencia de Dios. Quisiera, pero no puede. ¿Por qué razón? Porque es rehén de las tinieblas. Y sin ejercer esta autoridad no podrá ser libre. Por lo tanto, fe en el poder transformador. Hay personas que serán transformadas por el poder del Espíritu Santo, serán transformadas. Así como fue el apóstol Pablo transformado, así también será transformada esas personas que buscan del Señor o que son confrontadas con el Señor. Así también será, así como tuve la oportunidad de Limas, así como Sergio Pablo, así serán esas personas que vos estás orando. Esas 5 personas serán transformadas porque la fe hace esto. Es poder para transformar. Dios tiene este poder. Nosotros creemos que por la fe las personas pueden ser transformadas. Esto es una realidad. Y creerlo, lo pongo acá porque es tan importante, porque a veces oramos o hacemos o damos testimonios sin creer que esa persona puede ser transformada. Lo hacemos por las dudas. Pero yo me imagino que esa no fue la posición del apóstol Pablo. Yo me imagino, y aquí esto es algo que tenemos que crecer. A veces pensamos en alguien que está muy lejos de Cristo y decimos, no sé si este se va a convertir, por las dudas, voy a orar por él. Esto no es por las dudas. Hay una fe en el poder transformador de Dios que nosotros tenemos que recobrar. Hay una fe, una certeza, una seguridad de que esas personas van a convertirse y van a conocer al Señor. Y esto nos da a nosotros una mayor autoridad y nos da una capacidad de ser libertadores espirituales de esas personas, de orar con autoridad, porque Dios así lo quiere. Iglesia, ponte de pie, vamos a orar juntos, vamos a clamar al Señor por esto, vamos a clamar para que Él nos bendiga. Y yo no sé cómo estás recibiendo esta palabra, cómo te está hablando el Señor al margen de lo que decimos aquí, ¿no? Porque a veces esto hace el Espíritu. Hablamos una palabra acá, pero el Espíritu transforma esta palabra, llama, toca, sensibiliza. Yo no sé cómo Dios te está hablando aquí. Quizás el Señor te está mostrando que es hora de tomar autoridad. Quizás el Señor te está mostrando que hay personas, que hay luchas que has tenido, que son espirituales y que tenés la autoridad para confrontar. Hay mucha gente que nos llama, pastor, ayúdenme a orar, tengo problemas de opresión y todo esto. Bueno, no hay ningún problema en ayudarlos a orar, pero yo te traigo una palabra de madurez espiritual. La autoridad ya está en ti. La autoridad espiritual está sobre tu vida, el Espíritu Santo está en ti y no hay nadie más poderoso en todo el universo que la persona del Espíritu Santo. Y honramos a esa persona y como sabemos quién es, y está de nuestro lado, quiero decirte con absoluta confianza y certeza que Él peleará por ti y saldrás victorioso siempre. No hay manera de que las tinieblas puedan hacerte frente porque Dios está contigo. Así que vamos a orar para que te puedas no solo convencer de esto, sino para que puedas usar esta autoridad espiritual y se activen estos dones, se activen esta capacidad de declarar, de interceder proféticamente. Así que cerrá tus ojos conmigo. Y si vos querés esto, empezá a orar y pedirle al Señor, Señor, vamos a crecer, vamos a avanzar a otro nivel, Padre, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos aquí. Señor, queremos clamarte por cada uno de los que están aquí, aún de los que están conectados y escuchando esta palabra, Señor, la puedan recibir ahora y puedan ser activados en el nombre de Jesús. Puedan ser activados, Señor, en tu nombre, activados en esta guerra espiritual, Señor, porque somos relevantes para tu reino. Señor, somos relevantes cuando empezamos a orar por otras personas, cuando empezamos a preocuparnos por otros que están cautivos. Por eso, Señor, también seremos relevantes para las tinieblas negativamente.
Señor, por eso es necesario activar esta autoridad espiritual y usarla en el nombre de Jesús. Señor, por eso proclamo que se activan esos dones en el nombre de Jesús sobre tu iglesia. En esta temporada se activa esta intercesión profética. En esta semana empiece a fluir. En esta semana empiece a fluir. No habrá persona de esas que estamos orando que quede cautiva. Y esta es la proclamación que hacemos. Todos los cautivos serán libres. Y todo el que quiera conocer, todo el que quiera, no será por su intelectualidad, no será por su inteligencia, será por tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Todo el que quiera va a escuchar la palabra, va a recibir, se va a convertir. Todo el que busque va a encontrar, Padre, porque el poder de las tinieblas se frena en el nombre de Jesús. Se activa la intercesión profética. Se activa tu iglesia en autoridad y en poder y en respaldo para atar y desatar en el nombre de Jesús. Señor, lo que podemos ver aquí, en estos pasajes, en estas enseñanzas, eso mismo veremos en nuestra vida personal. Veremos muchos Sergio Paulos entregándose a ti. Señor, veremos muchas personas entregándose a ti. Muchos de estos que estamos orando, Señor, serán libertados, se romperán esas celdas de cautividad espiritual, intelectual que los tienen atrapados. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, proclamamos tu victoria. Es la victoria de tu iglesia, es la victoria que tú nos has entregado. La proclamamos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, en tu nombre, que salimos de este lugar con una actitud diferente, una actitud de guerra, para liberar, para bendecir, para traer a libertad a muchas personas que lo necesitan. Gracias, Señor, lo recibimos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria, gloria, gloria al Rey. Aleluya.